creería yo que estaríamos más o menos con un grupo interesante de personas que estarían pendientes de lo que es su temática. Entonces voy a empezar por ahí. Entonces, según la lista que me pasa Margaris, entonces tengo un primer grupo que es el del perfume, ¿sí? Entonces, están por aquí, levanten la mano los que tienen el perfume, porque yo pues los nombres los tengo en otra parte. La profe. Hola, ¿qué tal? Ya está Jenny por acá, para que me ayuden levantando la manito y saber yo quiénes son los niños del perfume. ¿Solo está Jenny? Profe, No, profe, aquí estoy yo también. Y Laura Alvarado. Andra, bueno, listo. Entonces, muy bien. El perfume es un libro que vamos a mirar aquí y hacer un análisis parecido al que se hizo con el libro de Franz Kafka, de la Metamorfosis. Pero entonces, ahora lo vamos a dejar en las exposiciones. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo pensado después de haber visto? Aunque esto debería ser prácticamente de ustedes, pero viendo las temáticas se me ocurrió meter la cuchareta y de pronto puede ser interesante dentro de una variedad de cosas que podemos hacer con estas exposiciones para que sea, digamos, muy ameno para el auditorio y aprendamos nuevas cosas. Entonces, de la obra El perfume deberíamos resaltar el género, ¿sí? Explicar un poco en qué consiste esta novela, pues, el género, quién es el autor, que es Patrick Süskind, los personajes principales y los personajes secundarios, porque pues el personaje principal tiene una particularidad, además hace a los personajes secundarios y ellos son los que poco a poco le van dando vida a la obra, ¿no? Y cada uno tiene una particularidad, pero también hay particularidades, por ejemplo, las muchachas por lo general son pelirrojas, en fin. Para que estemos hablando de la estructura del libro también, porque el libro tiene 3 partes importantes y hay un mensaje del autor. Ahí estaríamos nosotros completos con lo que podría ser este análisis. Entonces, género, autor, personaje principal, personajes secundarios, estructura del libro y mensaje que el autor quiso enviar. ¿Está claro ese grupo del perfume? Sí, señora, quedó totalmente claro. Gracias, profe. Bueno, ok, bueno, listo. Vamos a ver el grupo número 2, el viejo y el mar. Sí, profe. Entonces, los que estén por acá, levanten la manito, que son Margaris y los compañeritos. ¿Quién está, Yuri? Yuri, señora. Ok, bueno. Y está Ofe, muy bien, y Sonia, perfecto. Entonces, el viejo y el mar. Hay que revisar a Ernest Hemingway porque es importantísimo es uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Entonces hay que hablar de él. Hay que hablar del libro y hay que hablar del género porque pues es importante la situación. Un segundo, yo acá voy a dar administración para no perderme. Listo. Entonces, adicionalmente, hay que mirar su personaje principal, que es un personaje bien característico de esta obra. Pues se puede hacer un análisis de ese personaje, del mensaje del autor y del contexto del mar. ¿Cuál es la importancia del mar en la obra? Y un concepto importantísimo para este libro son los valores. Los valores son muy importantes en el libro. Entonces, más o menos esto podría ser como la estructura central. Autor, género, personaje principal, el mensaje del autor, el mar en su contexto y los valores. ¿Bien? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos con el grupo número 3. Las intermitencias de la mente. De la muerte. De la muerte, perdón. De José Saramago, sí, señor. Aquí podemos ver
lo que es José Saramago como autor, reseña de que estaba viendo, si es que yo tengo otro libro acá de Saramago. Si exponen muy bien, les regalo el libro. Es más, no les he dicho, tengo libros para regalarles, montones, sino estoy esperando, pero de verdad, o sea. Pero a todos nos regala el libro, si no, no. A todos, pero es que no sé cuántos tengo, pero sí tengo varios para regalar. Entonces. Póngase a elegir, los regalas así, sin decir qué título. No, por ejemplo, vamos a contabilizar participaciones, palabras nuevas, exposiciones, todo, y pues la idea es tener, no sé cuántos haya, la verdad, pero tengo bastantes. En todo caso, un cariñito ahí para ustedes de Buenas mi noches, parte. profe. Hola, Nico. ¿Cómo Gracias, estás? profe. Qué pena interrumpirla. Gracias. No, ni más faltaba, un gusto saludarte. Muy bien. Entonces estábamos en las intermitencias de la muerte de Saramago. Entonces, autor, género, reseña del libro, la trama que es muy importante, o sea, ¿qué es lo que, una cosa es la reseña y la otra en qué consiste la trama? O sea, hay una profundidad en eso y es todo ese entramado que el escritor hace, que es importante contarlo. Los personajes principales, secundarios y el mensaje que tiene el libro. ¿Por qué leer a Saramago? Me parece interesantísimo contar por qué leer a Saramago. Y el libro que tengo para regalarles cuando haga sus exposiciones, espérenme un segundito, ya les digo cuál es. Se desmayaron. No, creo que el de Saramago ya lo regalé, pero tengo acá muchos. Tengo, bueno, El Príncipe, El Misterio del Mayordomo, El Derecho a la Ternura de Luis Carlos Restrepo, Una Llamada del Amor de Melo, El Rumor de la... El Rumor, no, de ese no tengo nada. El Rumor del Astracán, William Faulkner, El Santuario, Los Huesos de la Muerte, La Fuerza de Creer, de Wayne Dyer, un tal Bernabé Bernal. Este libro fue famosísimo en los años 80, La Peste de Albert Camus, Titanes de la Historia, William Shakespeare, la biografía, Pedro Páramo, Manuel Mejía Vallejo. Este es el que creí que tenía de Saramago, que tenía uno, pero no, el que me quedó fue de Manuel Mejía Vallejo, Milán Kundera, de Fernando Sabater, Política para Amador, Ética para Amador. ¿De Milán Kundera cuál tiene? De Milán Kundera, El Libro de la Risa y el Olvido. Uy, ¿ese se lo puedo pedir yo? Claro, Félix, como ni más faltaba, claro que sí. Preferí el consentido, no. Alista 50,000. ¿Qué? Oigan a mi tía, ¿qué tal es? Por Milán Kundera, lo 70. que sea. Sí, son 70. No, Papá Gorio, Honoré Balzac, sin novedad en el frente, señor. ¿Quién dijo, profe? Yo, profe, buenas tardes. Yo, Andrés. Andrés. ¿Cómo está, Chinito? Ahí vamos, profe. Bueno, me Profe, una alegra. pregunta, ¿usted si la tiene alguno de María Mendoza? No, ninguno, no tengo. No tengo ni uno solo de Mario Mendoza. Paulo Coelho. Creo que lo regalé ya en el otro módulo. En el nombre de Dios de David, ya lo... pero en una de esas aparecen, porque como ustedes saben que yo recojo libros con los profesores, yo parezco un reciclador y pidiendo cosas. Eso, mejor dicho, ay, Señor Jesús, María y José. Archipiélago. Los libros siempre son bien recibidos.
Gulag, Angélica. Bueno, tengo muchas cosas acá. Hay una serie bien interesante. Son 3 libros. Un segundo. Son Vientos de Guerra. Y Vientos de Guerra tiene acá tres capítulos. Uno que se llama Pamela. Natalie. Pamela. Y Pamela en su versión 2. Estos son muy buenos libros, señor. ¿Quién es de Charles Bukowski? ¿De quién? Charles Bukowski. No. De Daniel Samper tengo Llévate esos payasos. Yo, profe, yo. Oiga, Cristina. Bueno, listo. Pero entonces ahí hay otras cositas. Ay, sí, tengo uno de Pablo Coelho. ¿Quién dijo? Andrés. Yo, parecemos mías en dulcería. Ay, bueno, listo. Es el manual del guerrero de la luz. Profe, ¿tú me puedes regalar uno que tú digas que sea bueno? Que me inspire a hacer algo diferente. Sí, claro. Bueno, igual conocer otros Pues, autores. no sí. Acá hay un libro muy bueno que es El Archipiélago Gulag. Es este libro. Se cancela todo. Súper recomendado. Súper recomendado, sí. Lo que pasa es que se supone que tú eras flojo para la lectura o ¿Es ya. denso? No, profe, yo la dejé hace muchos años, la verdad. O sea, es que a veces es cuestión de tiempo. ¿Pero leíste? Sacando. No, voy a Pero pensar. mucho Si es tiempo. cuestión de tiempo, entonces otra cosa. Por ejemplo, me parecería chévere que leyeras La peste de Albert Camus, por ejemplo. Ay, que yo quería. O sea, la Eso- peste es muy buena. ¿Tienes la rebelión de las ratas? No, no lo tengo, mi corazón, no lo tengo. ¿La qué? La rebelión de las Bueno. ratas. Hace de Fernando Reunión del París. Congreso. Pero bueno. Profesora, Señora, Tu amigo Jorge. por ejemplo, yo no soy muy buena leyendo, normalmente no leo. A mí, por lo menos, ¿qué libro me aconsejaría para encaminarme hacia la lectura? como para empezar, Sí, señora. Que tenga ahí. A mí en ese orden de ideas me tocaría la Nacho porque Ética para Amador, me parece chévere para ti. Cristi, eso estaba diciendo por acá. La Nacho. Ética para Amador, me parece chévere. Ustedes entenderán que obviamente los libros han tenido dedicatorias, que han estado en la biblioteca de otro, pues porque como yo recojo y regalo, entonces esa es la filosofía. hay que circularlo. Si está subrayado, rayado, vale más. No, sí, pues no, estos no están subrayados, pero sí por ejemplo, este dice que está dedicado, pero este me parece bien. Entonces, Profe, de casualidad, sí. ¿tiene algo de Michel Foucault? No, me encantaría tener, pero no. Profe, ¿yo te puedo encargar el de la peste? Sí, ya, listo. Es importante que de verdad nos pongamos cita en la universidad para yo entregárselos, porque es que tengo un regalo de libros acá que como que los interesados se los ganaron, porque se los ganaron. Y nada, Profe, pues el miércoles yo voy para la universidad. sí, yo los llevo a la universidad como ya pronto nos vamos a ver. Entonces nos encontramos y allá hago entrega de los libros. Bueno, entonces mientras vamos pensando, Pues yo voy este miércoles. ¿pero a qué hora, Chinito? Tipo 3, 4. A la hora que tú me vayas, pero en la tarde, profe. Porque yo voy al gimnasio, entonces. Ah, ya. Pero yo a esa hora ya no estoy. Yo voy entre 1 y 2. Ah, bueno, perfecto, listo. Sí, Pues si no, te lo dejo ahí y se lo reclamas a alguien. Profe, Bueno. disculpa, yo te hago una pregunta. Señora,
No sé si ya hay alguna fecha fija para volver a la presencialidad. Sí, 15 de julio. Pero eso ya está confirmado, profe. Como en un 95. La última vez que les Muy hablé bien. estaba en un 90%. Estamos en un Ay, profe, ¿en 95%. serio? Yo no sabía. Yo Sí, tampoco. sí. Gracias. Sí. Vamos a entrar, de todas maneras, la presencialidad es lunes, miércoles y viernes en presencialidad. Y en virtualidad martes y jueves. Entonces, no es al 100%. Ah, o sea, no va a ser de lunes a viernes, sino 3 días y 2 días virtual. Ah, pero bueno, profe. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿El viernes en serio, profe? Señor. Profe, pero de todas maneras, Precisamente para que no se cojan los viernes. No, peor porque nos cogen la calle. ¿Lunes, miércoles y viernes? Yo voy lunes, miércoles y viernes a atención de decanatura, sí. Ah. Sí, señor. Me gusta. Sí. Uy, acá hay un montón por admitir. Bueno, listo. Entonces, después Pero a mí hablamos. no suena, yo no he visto, no lo veo. ¿No está sonando? Bueno, ya. Carol, Ginette, Laura. Bueno, en Ah, serio. ya, profe. Ya. Pero se están autenticando, mira. Ya. Pero no llega el mensaje, profe. ¿Cierto que no? No. Entonces debe ser que ustedes les dan la entrada y yo sigo acá Exacto, por eso te pendiente. digo, porque Laura yo ya le había dado el ingreso, profe. Ah, ok, bueno, listo. Bueno, muy bien. Entonces, mientras nos vemos y después vamos hablando de libros. Sergio, no te preocupes, aquí te tengo para pensar bien cuál es el libro. Ahí vamos viendo entonces cómo es la cosa. Entonces, vamos con el grupo 4. Número... Es que mencioné las intermitencias de la muerte, era el grupo número 4 y el número 3 tiene que ver con Sigmund Freud, pero no han dicho cuál es el libro. Entonces yo propondría que la exposición se hiciera sobre Sigmund Freud, sus obras, es decir, sus libros, él como psicólogo, como psicoanalista. Sí, me parece que su obra, digamos, como aporte importante, y hay un factor importantísimo con Sigmund Freud, porque como él, entre otras cosas, pues se denomina el padre de la psicología, pero toda la escuela de él viene a partir del sueño, de los sueños, entonces es muy importante resaltar eso. Entonces no sé quiénes están acá del grupo número 3, que realmente es el de Sigmund Freud, que no habían dicho libro. Lucho tiene la mano levantada. Profesora, lo que teníamos planeado, como hablar más que todo de él y pues de lo que él aportó al psicoanálisis. Perfecto. Entonces, la parte onírica, que es la de los sueños, el psicoanálisis, la psicología, como padre de la psicología y sus libros que son tan importantes, pues digamos como para nosotros, ¿no? En ese entender las relaciones personales y eso es muy bueno hablar de eso. Lucho tenía la mano levantada. Luchito, ¿su merced quería hacer alguna pregunta? Dímelo. Sí, señora. Me surgió la duda porque el primer grupo ya escogió uno de los libros que vamos a discutir entre todos, que era el del perfume. Sí. Era ese libro, ¿verdad? Sí, era ese libro, pero entonces ya que ellos lo van a tomar como grupo, vamos a elegir otra cosa aquí, otro trabajo que puede ser el de Carlos Cuauhtémoc, por ejemplo. Podría llegar a ser. Entonces, pues ahora yo les digo. Sí, él es muy bueno. El del perfume es muy bueno, muy bueno. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos claridad sobre grupo 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos con grupo 5, que tiene a Mario Mendoza y Satanás. Entonces, también importantísimo ver el género como tal de la novela. Género, explicar la novela, qué tipo de género es, qué tipo de novela es, el autor, el mensaje que tiene la obra, y de pronto que pudieran contrastar un poquito entre lo que fueron los hechos de la vida real y lo que él plasma en el libro, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Por qué leerlo?
Es muy importante. Satanás es sumamente rico en ese sentido. ¿Quiénes son los expositores de Satanás? ¿De qué? Aquí, profe. ¿Quién dijo aquí? Lilibet, Ay, sí. Sí, porque estás como usuario de Zoom y recuerda que yo tengo, o sea, para aprenderme los nombres de todos, no he podido. Sí, profe. Pero bueno, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, Espérame, ya. Listo. aquí Jenny me está haciendo un mensaje tan linda. Lo que pasa es que ese libro yo no lo suelto ni por, o sea, lo he leído como 10 veces y lo tengo ahí, que es Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Bueno, un día de estos acá les leo cosas y si lo pudiera conseguir para ti, lo podría, pues trato de conseguirlo para ti. Vamos a ver cómo me va con eso. Bueno, profe, gracias. No, señora. Bueno, muy bien. Entonces, ya el grupo de Mario Mendoza, Satanás, ya lo tenemos claro. ¿Qué podría llegar a ser la exposición? ¿Sí? Profe, nos dices qué tipo de género, autor, mensaje que tiene la obra. Explicar el tipo de novela, o sea, qué tipo de novela es, explicar el autor, explicar pues obviamente su formación como comunicador social, periodista, escritor, investigador y pues obviamente el libro de Satanás, que es una de sus obras más conocidas, pues es un libro de resaltar, entonces ustedes pueden hacer la reseña y de la misma manera, pues contar realmente cuál es el mensaje de ese libro y por qué leerlo, que es muy interesante. Luego viene, sí señora, luego viene el grupo número 6, que tiene sus integrantes, pero solamente escogieron a Sigmund Freud, pero no plantean ninguna temática. Me imagino que es exactamente la misma situación que estaría planteando el grupo número 3. Entonces, les propondría que se hablaran entre el grupo 3 y el grupo 6 para que abarcaran temas distintos de Freud. ¿Sí? Sería importantísimo que se pusieran de acuerdo y pues ahí está el listado y yo creería que Margarita nos ayudaría a que se encontraran para identificar cómo abordar a Sigmund Freud como autor. Del grupo 6, ¿quién está acá de representante ahorita? ¿No están, señora? Sí. Aparece como grupo 6. Grupo 6. María Paulina Rincón, Tatiana Arena y Sí, Carolina señora. Escárraga. Sí, profe, es que pensamos que éramos el grupo anterior, que habíamos hablado de que íbamos a hablar en general de la obra de Freud. No sabíamos que había otro grupo con el mismo autor. Su merced, creo que nos nombró con el tercero. Es que aquí están, a ver, grupo 6, grupo 3 dice Carolina Escárraga o Azcárraga. Escárraga. Escárraga, Tatiana Arenas y Paula Rincón. Me equivoqué entonces. No te preocupes. Entonces sí, somos el mismo grupo, pero estamos en el 3 y en el 6. Que se había enviado para que revisar. Quieren exponer doble, bueno. Bueno, está muy bien. Entonces no hay conflicto allí porque ya hicieron la reunión yo con yo y Ya arreglaron, claro. Claro. Muy Así bien. es. Muy bien. Vamos con el grupo número 7. El grupo 7 tiene a William Shakespeare. Y me imagino yo que si plantean a Shakespeare debe ser como escritor. Hola, profe, pero, ¿cómo estás? Sí, señora. Hola, Cari. Entonces, ¿qué ventaja tiene William Shakespeare? Primero, pues uno puede, obviamente, en esa literatura inglesa, resaltarlo como un exponente muy importante dentro de la literatura universal, como autor, como dramaturgo, con sus obras más importantes en la literatura, con sus obras de teatro, pero hay un aporte fundamental que hace William Shakespeare, es sobre el tema del humanismo.
Y entonces también están las tragedias, pero también están las tragicomedias. Entonces habría que reunir todos esos aspectos y podérselos contar al curso. Obviamente el tiempo no es tan grande, entonces hay necesidad de hacer como mención de lo más importante sin olvidar hacer otro tipo de reflexión. Bueno, profe, sí, nosotros queríamos como si del autor y de su vida como tal no hay mucho, o sea, no hay mucha cosa. Pero hay O sea, biografías de William Shakespeare, sí hay, sí, claro. Sí hay, pero digamos que de su niñez y eso no mucho, de pronto sí ya como de su obra. Quería, sí, más o menos eso íbamos a hacer, coger unas obritas, las más representativas de él y como resaltarlas y hablar del autor. Eso era lo que íbamos a hacer como tal, pero pues ya aquí con lo que usted nos dice, ya es más apoyo, profe. Muchas gracias. Claro, y obviamente es importantísimo mencionar el tema del teatro, ¿no? De las tragicomedias, de la tragedia, del humanismo, de sus influencias para llegar allá, o sea, es importante mirar esto. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Bueno, muy bien. Estamos entonces con el grupo número 8, La melancolía de los feos, de Mario Mendoza, y pues obviamente, como libro de Mario Mendoza, pues digamos que hay que hacer una breve reseña del autor, pero desde ese libro, es decir, desde él es como escritor de ese libro en particular. Eso hay información en internet. ¿Por qué leerlo? ¿Qué significa, digamos, el tema de la melancolía? Que es muy importante identificar allí. Los personajes, yo creo que por ahí podría estar la exposición de la melancolía de los feos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Sí? Listo, ¿Quién profe. está en el grupo 8? Ya, ¿sí? Bueno, muy bien. Sí, señora. Grupo 9, la Biblia. Me encanta que siempre que vamos a seleccionar libros está el de la Biblia. Nosotros somos malos lectores de la Biblia. Hay unos buenos lectores de la Biblia. Pero es interesante contarle a la gente por qué es el libro de libros, de dónde surge la Biblia y las partes que tiene, y si pueden ahondar, por ejemplo, en qué capítulos tiene la Biblia que es cristiana y la Biblia que es católica, que es loco, pero pues es que finalmente es la recolección de una cantidad de escritos de gente que estuvo antes de la llegada de Jesús y estuvo con Jesús y entonces escribe en el Nuevo Testamento. Pero quería preguntarles a ustedes qué motivación tienen con la Biblia, porque cuando uno lo quiere proponer como libro, pues es necesario también conocer qué pasa por parte de las personas que van a exponer. Entonces, allí están Mayerly, Angie Catherine y Pamela o Pamela Andrea. Buenas noches, profe, con Pamela. Tú le pones acento en la, ¿cierto? En la primera. Pamela. Pamela. Ok. Sí, señora. Listo. Pues yo escogimos este libro porque es uno de los más influyentes pues en la historia de la humanidad y pues es de inspiración también porque pues pienso que es un libro un diario de la vida, ¿sí? Del vivir. De ahí podemos sacar todo, tiene tragedia, tiene comedia, tiene inspiración, tiene historias. Cánticos. Cánticos, sí. Hasta lo enseña a uno también a orar, a tomar decisiones, que está bien, que está mal, tiene de todo. Entonces, pues, no sé, este me inspiró mucho, nos inspiró. Pues, Perfecto. para hablar de él. Me parece todo eso que estás planteando muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias por incluirlo. Profe, señora. Qué pena interrumpirte. Nosotras queríamos preguntarte cómo que podríamos exponer referente con el libro que queremos, pues con el libro que queremos exponer.
Tú estás con la Biblia, ¿no? Sí, señora. No, pero es que me parece bien ese planteamiento que estaban haciendo. Me parece interesante lo que dijo Pamela. Digamos que todo el mundo sabe que la Biblia existe, pero todo el mundo le carga pereza en la Biblia. Y de ahí se puede también sacar el origen, la estructura, las características. Claro, tenemos que enterarnos de qué es la Biblia, ¿no? Es que no es es interpretación, profe, porque sí hay es. que interpretarla de muchas maneras, ¿no? Sí, es sí. Lo que no es pereza. Sin embargo, perdón. Yo siento que leer la Biblia no es pereza, es entendimiento. Porque es que entre más usted quiera comprender la Biblia, menos la va a comprender. Eso es lo que usted, entre más usted piense que sabe de la Biblia y sabe lo que nos quiere enseñar la Biblia, menos va a saber. Porque es que lo de Dios está fuera del entendimiento del humano. Y te respeto esa posición, y yo también así lo creo, pero la gente no lee la Biblia porque no está cerca de la Biblia. Pero hace el balance y vas a ver a uno en eso. Yo creo que la iglesia cristiana le ha llegado la delantera a la iglesia católica, y la iglesia cristiana puso en manos del cristiano la palabra. Y la iglesia cristiana puso en las disertaciones que hacen cada 8 días, cada 3 días, en las escuelas, en todo lo que hacen, en la boca de los normales, de la gente del común, de ciertas disertaciones y ciertos modelos que hay que seguir. Y entonces ahí le perdimos el miedo. Pero ¿cuándo has sido tú? Pues con el respeto que me merece. Pues no he tenido esa experiencia, pero digamos, cuando uno encuentra que en la Iglesia Católica haya un acercamiento y una explicación. Si a uno, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo el tema del domingo, hay padres muy fuertes. A mí, por ejemplo, con todo y lo que a la gente le era polémico y que a la gente le gustaba o le disgustaba el padre Chucho, a mí lo que me gustaba del padre Chucho era que tenía calzones y sigue teniendo calzones, para decir las cosas como son. Así se pusiera chaquetas de marca y zapatos de marca y lo que ustedes quieran, pero en la palabra era muy fuerte. Mientras que a veces uno encuentra que de pronto el sacerdote única y exclusivamente cuenta el paraje del Antiguo Testamento y uno como que no encuentra cómo ligarlo con la vida. Y fuera de eso, estamos a veces tan de malas que las lecturas dicen una cosa y las disertaciones en la homilía son otras. Entonces, ahí no hay una coherencia. El padre, que es el obispo de Bogotá, el padre es Rueda, el que está haciendo la misa todos los domingos por televisión, que es de RCN, me parece muy acertado, porque este señor hace una relación, o el sacerdote hace una relación con la vida diaria, con la vida, con las afecciones de los colombianos, lleva la palabra a lo que estamos viviendo y a una aplicación. Eso era lo que hacía un poco la iglesia cristiana, que de alguna manera nos acercó más a la Biblia y a la palabra sin miedo. Pero pues digamos que la gente le carga pereza porque no conoce, y entonces apenas llega por allá unas clases en el colegio y entonces le hacen hacer el resumen de la Biblia en una Semana Santa y listo, sale para pintura, y eso no es. Entonces, precisamente no digo que es pereza, sino es el poco entendimiento y la poca fe que se le tiene a la Biblia. La fe que se le ha perdido y lo que ha hecho el ser humano, que es vivir la fe. Cristo o Dios no se llama. En la Biblia, lo dice, creo que en Corintios lo dice: yo no soy de Israel, yo no soy Jacob. Creo que lo dice, no me recuerdo bien lo que dice textualmente, pero básicamente dice: no me digas en fe porque no me encontrarás. ¿Me hago entender? O sea, él no es cristiano, no es católico, no es budista, no, es de todo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando nosotros nos ponemos, perdón la palabra, me parece algo estúpido, perdón la palabra, lo repito, decir no es mejor cristianos católicos, es que era de la religión, me parece como que no, todos somos hijos de Dios y sí, es la misma, la misma vertiente, es lo mismo, somos iguales, lo que pasa es que hay manifestaciones distintas, ¿no? Entonces, sí, claro. Es así. Precisamente concuerdo con usted que tal vez a lo largo de los años y de la historia de la Iglesia Católica ha manchado mucho su credibilidad, por decirlo así.
Entonces, pues también es Profe, pero otro punto negativo. esos ya son temas que tocamos ese día, porque son temas muy extensos. Cada uno Sí, tiene un punto de son vista muy diferente. extensos, sí, sí. En eso tienes razón. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos con el grupo número 9. El grupo número 10 tiene el psicoanalista. Entonces, el grupo está por acá. El grupo del psicoanalista está Cris. ¿Sí? Con el 10. Ahora cerré yo acá. En el grupo 10 está Angie Cuervo, Laura Herrera, Nicolás Martínez y Dayana Hasley de Velandia. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, listos. Entonces, en este que pues digamos que el psicoanalista es la colección de varios libros, sería importantísimo también partir de qué es el género, que es la novela negra, explicar muy bien el tema de la novela negra, hacer la reseña de los libros, una pequeña reseña de los libros para entender por qué hay 4 que componen la obra. Y obviamente, pues en esa explicación entender realmente qué es lo que está pasando. Bueno, también las aproximaciones con el autor, ¿no? Entonces, importante de Katzenbach, revisar a Katzenbach como autor. Creo que ahí quedaría completa la exposición. ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí? Sí, bueno, profe. Después tenemos Viaje al centro de la Tierra. Y en Viaje al centro de la Tierra, que es un género de ficción, este grupo está compuesto por 6 personas. Sí. Pues obviamente importantísimo mencionar quién es Julio Verne. Hablar del... ¿Señora? Un visionario total, adelantado a su época. Adelantado a su época. En ese momento Julio Verne supuestamente estaba haciendo ciencia ficción, pero a través de la historia nos damos cuenta de que no era ciencia ficción. La realidad supera la ficción. Por ejemplo, en los cohetes de viaje a la luna, por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, que pues el submarino, y era algo que en ese momento era ciencia ficción, pero que en ese momento es una realidad total. Entonces es interesantísimo este autor. Correcto. Por lo mismo que estás diciendo, entonces, revisar bueno, hay que mirar el género novela ficción. Ese sí es bien importante porque es que ahí ustedes podrán explicar qué características tiene la novela ficción. O sea, cada novela tiene una particularidad y por eso es que se clasifican las novelas de acuerdo a lo que la literatura haya determinado que es. Entonces hay que contarle al curso por qué es novela ficción, todos esos episodios que llaman la atención, que maneja el autor como visionario, como con una capacidad inmensa de crear, pero también el esquema narrativo es importantísimo. Entonces, que resalten un poco el esquema narrativo de esas obras y que es una característica de Julio Verne. Eso me parecería que podía pasar con el grupo número 11. Bueno. Ok. Con el importante entonces el contexto social, ¿nos enfocamos hacia eso? ¿El sustrato? No, en general, o sea, tienen que estar por allá en la época de Julio Verne para explicar desde ahí y traerlo hasta este tiempo de acá. O sea, hacer toda la comparación, esa visión de qué era de lo que hablaba, porque obviamente él es un visionario, en qué consiste ese género de la novela ficción, empezando por ahí, o sea, género novela ficción, ¿qué es? Julio Verne, ¿quién es? ¿Qué tipo de obras escribió? La condición de visionario que tenía, todas esas cosas de las que habló en su tiempo y que hoy son realidad. Los argumentos que tiene, porque él tiene unos argumentos absolutamente claves dentro de las obras, y el esquema narrativo, que es muy importante, es una característica de estas obras. Entonces,
ahí tienen con qué entretenerse, ¿cierto? Muchas gracias, profe. Sí, total. Bueno, muy bien. Vemos a continuación el grupo número 12, que es Héctor Abad Faciolince, que tampoco está mencionado con ningún libro, entonces me imagino que es como condición de autor. Profe, pues tenemos también el libro más referente, es El olvido que seremos. Que seremos, El sí. olvido que seremos, sí. ¿Querían enfocarlo por ahí o enfocarlo a él como autor? No, profe, vamos a enfocarlo pues en su última obra, que es el libro El olvido que seremos, que en este momento fue llevado a las pantallas. Sí, perfecto. Entonces, El olvido que seremos, sin embargo, no dejen de resaltar quién es él como autor, que es uno de los autores colombianos más importantes de nuestra literatura. Claro que sí. Qué estudios tiene, las obras que escribió, pero es que él tiene una versatilidad grande y la versatilidad está en que él es poeta, es columnista, es novelista, tiene muchas condiciones como escritor, entonces vale la pena resaltarlo a él y entonces abran del olvido que seremos como su obra, ¿sí? Y si quieren llegar hasta cómo fue planteada la temática de la película, pues también. Lo que sí, profe, pues vamos como a resaltar pues que lo llevó a él pues, que fue una vivencia personal que lo llevó a él a escribir esta obra, y sin dejar de mencionar lo que usted nos acaba de decir, quién es él, cuáles han sido sus obras, pero pues haciendo una introducción del autor del olvido que seremos, vamos a enfocarnos en el libro. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, señora. Con el grupo número 13, que tengo 6 integrantes, pues tengo el espacio vacío. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Nosotros, pensé que ya lo había corregido Margarita, que nos había hecho el favor. Nosotros vamos a hablar de Una escalera al cielo. Sí. Una escalera al cielo. ¿Y de quién es el libro? Señor Mendoza. Mario Mendoza. Mario Mendoza. Ah, el de Mario Mendoza, Una escalera al cielo. Okay. Sí, señora. Profe, es que como yo no lo tengo, yo busqué el resumen por internet, pero si es la protagonista Mambay, es que como no sé si es ese. Yo esa obra no la conozco y te soy sincera, ni idea, no sé. Tocaría buscarla. Y entonces, pues te prometo revisar si quieres, pero pues porque no sabía de qué iban a hablar. Entonces, ni idea, pero podemos mirar. ¿Qué dicen ustedes que son los que conocen el libro? Es muy importante siempre contar, por ejemplo, en este caso, hacer más profundidad sobre Mario Mendoza como autor genérico, no, pero él con el libro sí, porque es que cada autor tiene un momento con su libro. Entonces, ¿qué momento tuvo él con su obra? ¿Cuál es la reseña del libro? ¿Por qué leerla? Es una condición genérica que es interesante. ¿Sí? Sí, señora. O sea, la idea entonces de la exposición sería exponer el autor sobre esa obra en específico, ¿sí? Sí, ajá. Hacerle la reseña al libro. Sí, correcto. ¿Y el por qué vamos a hablar de ese libro o ¿por qué leerla? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué leerlo? Además también, por ejemplo, los escritores tienen momentos y obviamente empezaron por un libro y siguieron y el que le sigue y el que le sigue y hay una evolución como autor. Yo exactamente esta obra no sé en qué momento la escribe él, si es temprana o es posterior o es en la mitad de su producción. No lo sé. Sí, señor. Entonces, igual prometo revisar para mirar.
Correcto, profesora, sí, señora. Luego tendríamos el libro de El diario de Ana Frank, ¿sí? Entonces, ¿estoy bien con el grupo 14? Sí. Sí, profe, estás bien. Sí, ahí está bien. Ok. Ahí están Cristian, Miguel Ángel, Zaira, Catherine, Oscar y Miguel Ángel Gómez. Sí, señora, profe. Queríamos bien. matar dos pájaros de un solo tiro, porque pues en el libro es la biografía de la chica, prácticamente. Sí, son los diarios, son varios Sí, profe. diarios. Sí, Ajá. son los diarios de ella. Pero tiene un contexto histórico importantísimo, ¿no? Claro, profe, para resumir, gracias a eso se dieron muchos datos específicos en el que se dio lo que realmente sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá. En el Holocausto y lo que realmente sucedió contaba a carne propia. Ok, perfecto. Ahí es importantísima la fuerza narrativa. Es muy importante. Podría ser un texto narrativo informativo, de acuerdo a la época en que se desarrollaron estos diarios y los datos puntuales que se publicaron en estos diarios. Exactamente, en esas publicaciones, sí, perfecto. Está muy bien ese enfoque que le quieren hacer. Bueno, muy bien. Luego, este es el número. ¿Qué número es el de Ana? El 14, ¿no? 14, profe, el grupo 14. Ok. El 15 sería entonces María Camila, Lina, Ana, José Miguel y Carol. Y aquí quieren explicar la obra de Dante Alighieri. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Sí, profe, vamos a explicar la obra de Dante Alighieri. Es una poesía de época medieval. Correcto. Muy importante explicar el contexto histórico, ¿no? O sea, el momento en el que surgen estas obras. O sea, casi nadie, es como decirte que alguien va a ir a leer el Ramayana y el Mahabharata y se mete uno con unos temas de filosofía que, mejor dicho, cuando le tocaba a uno y que lo iban a calificar, pero porque sea mi pasatiempo favorito, creo que no, el Ramayana y el Mahabharata no. Entonces, importantísimo hacer ese énfasis que ustedes quieren y por qué ir a este tipo de autores. Eso me parece importantísimo. ¿Por qué leer esos? Pues es que Pues imagínense. digamos que en el caso, profe, digamos a nosotros, pues nos llamó la atención porque así como ahorita estaban tocando el tema de la Biblia, tiene que ver un tema realmente que, digamos, nada tiene que ver con el nombre, aunque pues lo vamos a explicar en la presentación y lo demás en la exposición, pero se trata sobre los tres puntos, el infierno, el paraíso y el purgatorio. Entonces, como esa parte cristiana y esa parte de que todo es una controversia, todos tenemos un punto diferente de vista de estos tres tipos. Los que somos cristianos vemos el infierno, el purgatorio, el cielo de una manera diferente a los que no lo son. Entonces nos genera como esa curiosidad y esa parte de ver ese punto del escritor, y pues que digamos que ahí Dante lo hace inspirado o tomado por algo que le sucedió, que es lo de Beatriz, pero eso lo vamos a tocar en la presentación, profe. Ok. Bien. ¿Quién fue el que me pidió el libro de Paulo Coelho? Andrés. Yo, profe, Andrés. Su merced, ¿qué me da? Porque este libro está autografiado por Paulo Coelho. ¡Wow! Ay, no, ¿cómo así? Andrés es el favorito, Andrés y Felipe. Sí, Le da las gracias. ¿Qué quiere, profe? Promete que se lo lee. Es que sí, y le va a tocar hacer una exposición solo, por allá al lado de la cafetería. Entonces, es que yo tengo pues estos amigos son muy especiales. Una gente que, pues él era presidente de un banco y seguramente en sus vueltas de la vida, pero yo pues, es decir, ahorita que me puse a mirar y de verdad que Dilia sí me había dicho, pero yo como que no le paré bolas y ahorita que miré y dije, uy, que los guerreros de la luz
Luchen por sus sueños. ¿Podemos ver, profe? ¿Ah? ¿Podemos verlo? En fin. Bueno, entonces el grupo número 16 va a hablar de Paulo Coelho. Pero, ¿ustedes en qué se van a centrar? ¿En la obra completa? En Verónica decide morir. En Verónica decide morir. Muy bien. Ok, entonces ahí toca el género y pues sí, una miradita a Paulo Coelho como escritor vale la pena, ¿no? Porque todos sus libros son espectaculares. Entonces, ¿por qué leer a Paulo Coelho? Y hacen una reseñita pequeña de muchos libros que él tiene que pues llegan a la vida de uno como bendiciones. Entonces, importante el asunto. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, y en este sí está, ok. Uy, el grupo de comunicación social. Los cínicos no sirven para este oficio. Bueno, muchachos, ¿qué quieren hacer? Entenderlo. ¿Entenderlo? Claro. Bueno. Esto es un análisis crítico, ¿no? Ajá. Muy bien. No hay que decir más. Profe, Esto, señora. perdón, no, es que como hubo un error en el grupo 6, pasé el último grupo, el de Cristina, para el grupo 6. Ah, listo, mi chinita. Entonces este grupo se va a llamar 6. Señora. Listo, gordita, perfecto. Muy bien. ¿Algo que más decir acerca de las exposiciones o algo así? No, no creo. ¿Todo claro? Profe, quería preguntarlas. Perdón. Señora Andrea. ¿Andrea o Jenny? Andrea. Sí, profe, ¿para cuándo son y en qué orden? ¿En el que están? Ah, ok. ¿Y cuándo empezamos? Ahí tengo que dividir los tiempos. Yo creo que se nos van las últimas 3 clases con estas exposiciones. Porque o sea que esa es la nota del 40%, profe. Sí, señor, sí. Está en la nota del 40%. Profe, y la otra exposición de la carrera. Pues la exposición de la carrera la vamos a anticipar, porque en este momento, a ver, ¿qué Yo había fecha? notado que tú habías dicho parcial 30%, el 30% exposición grupal y 40% la individual. Sí, pero vamos a hacer al revés. Vamos a dejarle la responsabilidad de estas exposiciones al 40% porque tienen que trabajar mucho más. Y van a ser las exposiciones de las carreras. Esto tendría que ser de hoy en 8 días. Profe, lo de las exposiciones de las carreras es individual, ¿cierto? No, o sea, ustedes eligen digamos, a ver, vamos a definir qué es la carrera. ¿Qué posibles funciones puede desarrollar una persona de esa carrera? Es decir, todos sus campos de acción. Ahí necesitamos definir cuál es el perfil del profesional y si pueden hacer una revisión de las tendencias que hay hoy en día con respecto al desempeño laboral, sería muy bueno. Entonces, ustedes deberían dividir su grupo y en esos 4 aspectos hacer una presentación. Ahí, digamos, no hay necesidad de hacer mucho como ni PowerPoint ni nada de eso. Es más oral que cualquier cosa, pero muy fluido. Profe, es decir, que los de los grupos deben pertenecer a la misma carrera.
Sí, Perdón. porque, o sea, No se qué pena, escuchó, profe. levantamos la manita, por favor. Señora. Profe, qué pena con el tema de las carreras. Es que estoy un poco perdida porque, por ejemplo, mi grupo somos 6 personas y en las 6 hay administración, contaduría y uno de comunicación social. O sea, No, ¿y es con una carrera y que entre todo el grupo los ponemos o cómo lo hacemos? No. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que dentro del grupo de administración solito tiene que dividirse los 4 aspectos y van a exponer eso. O sea, ustedes van a contar, o sea, el administrador tiene que hablar de lo que es el administrador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso del comunicador. El comunicador social de Institución Universitaria de Colombia es un comunicador integral. Es un comunicador que se prepara, digamos, desde su malla curricular para trabajar en 3 áreas específicas. La primera es la comunicación organizacional, la segunda, la gestión de medios de comunicación y la tercera, el trabajo con comunidades. Pero el trabajo con comunidades específicamente tiene digamos, como el top del comunicador que se dedica a la investigación, que está trabajando en comunicación para el desarrollo, ¿sí? El comunicador que se dedica a comunicación organizacional trabaja generalmente generando corrientes de credibilidad sobre marca, sobre producto, se especializa en relaciones públicas, es relacionista público, pero también la parte top de esa comunicación organizacional es el manejo de crisis reputacional. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Explicar cómo es su carrera, en qué en qué consiste, de qué manera colabora en medio de las empresas para que ustedes, los que son de administración y los de contaduría, entiendan qué es un comunicador social y el día que compartan escenario laboral con un comunicador social, sepan que es una ayuda idónea y que todos pueden estar trabajando por desarrollar ese plan estratégico de compañía. Bueno, obviamente siempre y cuando el comunicador esté en la parte organizacional, ¿no? Porque si está en la parte periodística no les va a servir de nada, pero como compañero sí les va a servir, como comunicador social. Entonces, comunicación contaría qué es un comunicador social hoy en día, porque la gente se imagina que son los que hacen las fiesticas en las empresas y se imagina que son los que hacen carteleritas y festejan los cumpleaños. Por ahí ya pasamos hace como 20, o sea que eso no somos. Entonces, cada quien se encargará de contar las bondades de su profesión. Y si pueden revisar un poquito lo que son los empleos hoy en día en plataformas como Indeed, como elempleo.com, como LinkedIn, donde están pidiendo perfiles interesantísimos, nuevos, pues que de una vez echen el cuentico ustedes y digan, vea, están pidiendo mucha gente orientada a esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un contador que hoy en día no sepa de normas internacionales está en la olleta, porque las empresas hoy en día están en medio de este tema de globalización y se necesita que conozcan de normas internacionales para poder juntar los intereses de las empresas, las de aquí con las de allá. Y así sucesivamente. El administrador es un estratega de tiempo completo porque le toca desafiar, pero al mismo tiempo, pues ustedes expondrán en qué consisten sus carreras. Entonces hay 4 tópicos. Explicar muy bien qué es esa carrera, cuál es el perfil del nuevo profesional, cuáles son los ámbitos laborales y en qué podría, o sea, su papel dentro de la empresa para que los demás conozcan de su carrera. Y entonces ahí señora. Qué pena, ¿puede volver a repetir los puntos? Los pegaron en el grupo, Carito, los pegaron en el grupo. Sí, ahí ya está. Y ya nos hicieron el favor de poner el resumito ahí. Sí, Andra, sí, les voy a pedir que cuando pidan la palabra levanten la mano para poder concederles la palabra. Andra, adelante. Gracias, profe. Profe, qué pena y qué pena a todos. Voy a hacer breve porque es que me enredé. Entonces, entendí lo siguiente. Exposición de las carreras. En mi grupo somos 3 personas, somos 2 de contaduría y 1 persona de administración. Las 2 personas de contaduría vamos a hacer la exposición referente a la carrera de contaduría
¿Y mi compañera vendría a ser la otra? Es que No. se me fue el internet y te empecé a escuchar entrecortado, ya lo puedes ok. utilizar. Margarita, ¿cuántos estudiantes tiene administración? 36. Espéreme, ya le reviso, profe. Bien, ¿Y cuántos tiene contaduría? profe, ya le reviso. Esos en sí, digamos que son 36 en administración y que sean 40 en contaduría. Estoy hablando de dos grupos distintos. Los de administración hablan de su carrera, los de contaduría de su carrera. Y se van a poner de acuerdo quién va a exponer, pero ustedes todos, por favor, apaguen los micrófonos cuando no estén, porque es que entre lo que yo hablo, lo que se mete en el micrófono, volver y repetir, o sea, el entendimiento es nulo. Y ya me estoy preocupando por el contenido de la materia porque, o sea, ya nos estamos atrasando, estamos bien atrasados. Entonces, nota número 1, parcial teórico. Suman puntos, las noticias, las palabras clave, las participaciones en el grupo, que yo las tengo todas escritas. Eso es primer 30%. Segundo 30%, Margarita, ahora sí ya tienes los números de cada una de las personas en cada carrera. Sí, señora. Entonces, de la lista que usted me remitió, profe, hay 43 de administración, 36 de contaduría y 13 de comunicaciones. Pero, profe, es que he tenido unas novedades porque, como le decía, hay algunas personas que están registrándose en la lista, en el link de asistencia, pero no están en lista. Hay como unos 5 o 6 personas que tienen esa novedad. Ok, tenemos que agregarlas a la lista. Entonces, si me haces el 14, me las resaltas o alguna cosa así para saber que no están en lista. Y estaba pidiendo que me dijeran un líder de contaduría para poderles remitir la lista y que ellos organicen su grupo. Ok, entonces, ¿quién le ayuda a Margarita de contaduría? Ya creé el grupo y envié. ¿Quién? Yo ya creé el grupo y envié el link al grupo de administración para que se vayan uniendo los de contaduría. Ok. Entonces la lista de contaduría, Jenny. Ok, perfecto. Entonces, administraciones pone con administración y contaduría con contaduría y comunicación con comunicación, porque lo que quiero es que hablen de su carrera y ustedes no van a hablar de la carrera que no estudian. Por más de que administración y contaduría tengan la malla curricular muy parecida en Universitaria de Colombia y puedan hacer doble titulación, no son lo mismo. Entonces, acá se trata de contar para responderle a Camila. ¿Qué es la carrera? Perfil ocupacional del profesional de la carrera. Ya se me estaba olvidando lo que dije. Posibles... Perdón. Le iba a recordar como oportunidades laborales, en qué se tiene que desempeñar. Exactamente, o sea, eso y ya, y que le hagan una revisadita a LinkedIn, al empleo.com, a Indeed, para que se actualicen un poquito del tipo de profesional que están pidiendo. De la oferta laboral que hay ahí. Ok. Y la cuarta nota es esta exposición de la que hemos hablado ahorita. Le doy el paso a Andrés, Alejandra y cierro y me voy con clase ya. Andrés, ¿qué quieres decir? Una preguntita, en cuestión de comunicación social, todos tenemos que hablar de un tema, o sea, de una partecita de la carrera en sí, o todos tenemos que hablar de toda la carrera. Ustedes mirarán cómo hacen su exposición. Ustedes son muy poquitos y pueden dividirse la temática. Ah, ok. Eso lo regulan ustedes. Aleja. Sí, profe, qué pena, era algo similar. O sea, nosotros ponemos un líder para que indique toda la información que recopilamos porque en sí somos muchísimos. O cómo lo manejamos porque pues es la participación individual de cada uno en esa exposición. Entonces, ¿cómo se maneja? Ustedes pidan aportes interiormente, construyan un discurso y elijan los voceros del grupo. Y no va a exponer todo el mundo, sino van a exponer unos
pocos. Son 4 temas, pues 4 expositores. Pero pídanle aporte a los compañeros del grupo. Y si no aportan, pues entonces no van en esa nota porque ¿qué hacemos? Toca que todo el mundo se ponga serio aportando. En eso sí. Bueno, Sergio, te admito la pregunta, pero ya voy a compartir la pantalla. Cuéntamelo todo. No, profe, ya era la pregunta que respondiste. Ah, ok, bueno, muy querido. Bueno, muy bien. Preocupada estoy por los aspectos de construcción de texto que son necesarios de aclarar. Ayer estábamos hablando un poquito que necesitábamos identificar quién era nuestra audiencia, cómo iba a ser el texto, que nadie habla de lo que no sabe y que obviamente tenemos que documentarnos muchísimo, pero entonces pues obviamente también que enfrentarse a una pantalla en blanco no es fácil, por lo tanto el texto hay que planificar. En la plataforma les dejé un escrito mío y dice escribir una actividad que requiere planificación. Y ahí está el resumen de todo lo que hay que hacer para poder escribir. Hay una definición muy concreta y clara del Ministerio de Educación de México que me gusta presentársela a ustedes porque hace del escrito una competencia comunicativa y es una definición muy, pero muy concreta. Es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta y con un propósito claro. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos para relacionarnos con otras personas, para expresar nuestras ideas y sentimientos, para crear, informar, investigar o aprender. Eso lo dice el Ministerio de Educación de México. Redactar bien es una competencia del profesional de hoy. Redactar bien es una exigencia que todo el mundo debería realmente tener en cuenta, porque todos nos podemos, digamos, medir y podemos sobresalir en la medida en que hagamos uso de esa competencia comunicativa. No todo el mundo la tiene, pero no es imposible tenerla. Es decir, creo que no es que hay que nacer con inspiración, ni hay que nacer con unos dones específicos para poder escribir. Esa actividad se va perfilando con el tiempo. Lo que se necesita es hacerle caso al sentir popular que dice que en la medida en que uno trabaje con una actividad en especial y escriba en este caso, y escriba, finalmente con ese ejercicio es que se llega a un muy buen nivel. Entonces, errar está en las posibilidades de todos. No encontrar por dónde empezar, por ahí ha pasado todo el mundo. Lo único que se necesita es tener ganas de escribir, tener ganas de desafiar ese papel, ese computador, que no se vean los movimientos de los dedos, de lo rápido que escribo y que mi inspiración se conecte con esa hoja en blanco. Entonces, esto requiere de un proceso. ¿Cuál es el proceso? Primero, me tengo que anticipar como hecho previo a la escritura. ¿Y qué va a pasar con ese hecho previo en la escritura? Que yo tengo que poner sobre el papel todas las ideas. Cuando nuestro invitado nos dijo, es que yo anotaba en pequeños papelitos muchas cosas y finalmente terminé juntando todo y escribiendo un libro, es que parte de ese ejercicio se hace cuando uno presenta cualquier escrito, por sencillo que sea. Al planificar, yo tengo que identificar cuál es mi idea central. Mi idea central podría llegar a ser hablar de, no sé, del sistema de transporte. Y entonces voy a pintar acá, en una hojita que tengo, estas son las cosas que uno diría, ojalá que la clase fuera en vivo y en directo. Y se trata específicamente de utilizar la técnica del árbol. ¿Y cuál es la técnica del árbol? Lo primero que yo voy a hacer con mi árbol es pintarle un tronco. Y en ese tronco voy a poner, digamos,
una idea que yo tengo de escribir. Hacer una crítica del sistema de transporte. Entonces ya escribí una crítica del sistema de transporte, pero resulta que como buen árbol, yo tengo una copa arriba. Y como buen árbol, seguramente tengo unas raíces muy profundas. Y entonces empieza a quedarme mi monacho así, con unas raíces, con un tronco y con una copa del árbol. Y en el árbol, pues digamos que es un árbol que va a dar unos frutos. Entonces yo tengo pintadas unas fruticas. Y en esas fruticas, yo digo, listo, si voy a planificar mi texto, ya pinté mi arbolito. Y entonces tengo un arbolito y tengo una copa con unas frutas, un tema central que es el que va a sostener todo lo que yo voy a argumentar y unas raíces. Cuando uno ve esta relación, aquí hay una relación causa-efecto. Esto es lo que se llama la metodología del árbol. Las causas están en la raíz y el efecto está en la copa del árbol y tiene que ver específicamente con los frutos. Entonces, identifiquemos en otra hoja, pues porque ya hice como mi croquis y ya tengo mi metodología del árbol planteada. Entonces, ustedes me van a ayudar. Vamos a hablar del sistema de transporte y vamos a hacer una crítica. Entonces, disculpe, profe, usted está presentando la hojita, ¿cierto? No lo del árbol, porque yo veo que una dice procesos, participar o planificar, revisar. Eso es lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? Sí, estoy explicando el proceso. Perfecto. Y dentro del proceso estoy hablando de anticiparme al escrito que se llama anticipación, etapa de anticipación o de planificación. Pero estoy mencionando una metodología del árbol que además no la sé hacer aquí en computador porque si la pudiera graficar, la graficaba, pero no sé hacerla en gráfico. Entonces yo la pinto y se las muestro a ustedes. Entonces tengo un árbol que tiene una copa, que tiene unos frutos y tengo unas raíces. Y entonces las raíces, en las raíces voy a identificar que están las causas y arriba están los efectos. Entonces pongamos que mi temática es hacer una crítica al sistema de transporte. Pero ese tema, vamos a ver que es un tema bastante amplio. Entonces ya tenemos un foco. El qué sería hacer una crítica, ¿verdad? Entonces, en el sistema de transporte, ¿qué puedo encontrar? Pues obviamente voy a encontrar un transporte que es terrestre, un transporte que es marítimo y un transporte que es aéreo. Y ahí, a ver, Laura, pregunta. Yo no, profe, no. Su merced tiene la manito levantada. Y aquí dice, Laura Alvarado levantó la mano. No, señora, perdón. Ay, mi gorda, bueno, está bien, muy bien. Entonces tengo tres categorías. Tengo un transporte terrestre, un transporte marítimo y un transporte aéreo. Y aquí empiezo a ver que la cosa se me va a complicar. ¿Por dónde se quieren ir ustedes? Por el terrestre, profe. Por el terrestre, profe. Listo. Para que sea más fácil con el árbol y la raíz. Exactamente, entonces ya empezamos a desechar aquí, ya puse transporte terrestre, taché el marítimo y resulta que aquí ya borré el aéreo. Muy bien, me voy con... sería la idea central. Estamos tratando de llegar a la idea central, todavía no hemos llegado. Y entonces aquí yo veo que en el transporte terrestre hay una parte que tiene que ver con el transporte público y una parte que va con el transporte privado. ¿A qué voy a hacer caso? ¿Al privado o al público? Al público. Al público. Al público. Listo, entonces ya quitamos el transporte privado y entonces ya hemos quitado varias cosas. Empezamos a peluquear y a sacar este tema en claro. Entonces nos vamos con el transporte público, listo.
Entonces, en el transporte público, ¿qué tenemos? En Bogotá tenemos el maravilloso Transmilenio. El SITP, profe. Tenemos el SITP. Los taxis. alimentadores, ¿quiénes? Los taxis. Los alimentadores son apartes, ¿no? Visitaxis. Carros placa blancas también. Los carros AP, sí, placa blanca. ¿Qué más? Transporte escolar. Transporte escolar. Ok, ¿qué más tengo allí? La moto. Tengo motos. ¿Qué más tengo en lo público? Bicicletas eléctricas. Moto. Bici eléctrica. Ajá. Las patinetas también. El metrocable. El tren. Ok, digamos que metrocable. Entonces, como ven, si voy a hacer una crítica, pues estaría como peliagudo hacer un ejercicio así. Entonces, tengo Transmilenio, SITP, los taxis, los visitaxis, los placa blanca, el transporte escolar, las motos, las bicicletas eléctricas, las patinetas, los metrocables. Mejor dicho, tengo para hacer un tratado sobre transporte público y me quedó por fuera el privado y me quedó por fuera el transporte aéreo y el marítimo. Muy bien. Dentro del público también hay algo que es de carga, ¿no? Los camiones de transporte. ¿Cierto? Los que están haciendo distribución de alimentos, de una cantidad de cosas y en general todos los que son de servicio, porque es que aquí hay un placa blanca que es servicio a pasajeros especial, correcto, y tengo otro servicio que es de carga. ¿Sí? Muy bien. Pero como no puedo hablar de todo, entonces me dicen por favor de qué vamos a hablar. Profe, no se habla, ahí no se escogería como por la mayor, como por donde hay el mayor Milenio, foco. profe. Perdón, Sergio estaba explicando algo, estaba diciendo algo. Pues digamos que uno se centraría donde hay más focos, ¿sí? Donde hay más, la mayor afectación, como en el sector público sería, digamos, aquí en el caso de Bogotá sería el Transmilenio, por decirlo así. Bueno, muy bien. Ustedes recuerdan que en una parte de mi presentación cortica de hoy y de ayer mucho es qué tipo de escrito voy a hacer y qué pretendo contar, demostrar o mi escrito qué función tiene. Entonces, si pensé que era una crítica al principio, obviamente tendría que hacer un análisis sobre algo. Entonces, obviamente es la posición crítica frente a ese sistema. De pronto, Sergio dice algo que nos llame la idea a todos o que genere una mayor problemática. De todo esto, ya algunos dijeron Transmilenio. ¿Cuál creen ustedes que valdría la pena dedicar unas líneas a este tipo de transporte? A las personas que, o sea, como la problemática de que no hay, de que mantiene muy lleno, por ejemplo, en este momento respecto a la pandemia. No he llegado a ese punto. Estamos eligiendo el tipo de transporte. Lucho levantó la mano. Yo le diría las rutas escolares, porque digamos Transmilenio siempre tiene la ciencia. Entonces, en este caso, las rutas escolares por la pandemia se han visto muy afectadas. Entonces, me parecería. Ok, Lucho había levantado la mano. ¿Qué dijo Lucho y qué dijo Andrea? Lucho. Profe, sí, bueno, técnicamente podríamos hablar de lo que sea, pero si estamos haciendo el ejercicio entre todos, lo más idóneo es hablar de lo que la mayoría tiene experiencia. Ajá, y creo correcto. que todos tomamos Transmilenio. Transmilenio. A lo mejor, si no lo sé, ya tocaría como por votación, ¿no? ¿Qué medio de transporte utiliza usted para movilizarse con mayor frecuencia? Exacto. Y eso nos daría una experiencia de la cual podemos hablar. Para el ejercicio, digamos que lo que está diciendo acá Lucho tiene sentido.
y es que pues nadie escribe de lo que no conoce. Entonces, pues mi propuesta sería hablar de Transmilenio, que es tal vez como el dolor de muela de todo el mundo. ¿Estarían ustedes dispuestos a eso? Angélica, ¿qué dice? Andrea, ¿qué dice? Profe, yo estoy de acuerdo con mi compañero porque Transmilenio es uno de los transportes que más alto impacto tiene en la ciudad. Abarca más usuarios, entonces realmente por eso deberíamos centrarnos. Y un adicional sería que el Transmilenio está enlazado con el CITP y el Metro Cable, o sea, está arrastrando dos subgrupos también con él, porque es un sistema integral. Entonces me parece que estoy de acuerdo con el compañero por eso, por el impacto que tiene en nuestra Bogotá. Listo. Entonces, ¿qué dice Andrea? Andrea. Bueno, Andreita se nos fue. Entonces, digamos que definimos hablar de Transmilenio. Perfecto, ya tenemos un norte y hemos peluqueado bastante. Empezamos categorizando los tipos de transporte, dijimos que había público, privado, nos fuimos por el público, enumeramos todos los públicos, llegamos a la condición de Transmilenio. ¿Y ahora qué vamos a hablar de Transmilenio? De Transmilenio podríamos hablar de la ocupación, de las rutas, de la seguridad, de las estaciones, de los que conectan, del precio que se cobra por Transmilenio, de la comodidad, de tantas cosas, tantos aspectos. Lo único que quiero demostrar con esta metodología es que es necesario empezar a tachar en las hojitas qué es lo que voy a hacer. Y apenas yo seleccione mi tema y que le voy a poner acá un título que se llama Transmilenio, empiezo a planificar qué voy a decir de Transmilenio. Pero tengo necesariamente que volver a mi metodología del árbol. Entonces, si voy a hacer una crítica frente al sistema de transporte Transmilenio, ya lo tengo como eje central. ¿Y cuál sería la forma de abordar? Pues la forma de abordar específicamente es que yo ya les había comentado que tengo unas determinadas causas y unas determinadas consecuencias, o unos determinados problemas y unos determinados planes de mejoramiento o propuestas o lo que sea. Y allí es donde empiezo a buscar información para poder alimentarme técnicamente de lo que podría ser mi escrito. Entonces, no creo que sea necesario evidenciar todos los aspectos porque me imagino yo que ya está entendido, ¿sí? ¿Alguien puede hasta ahora hacer el resumen de lo que hemos hecho aquí? ¿Quién levanta la mano? Entonces, ¿de la teoría del árbol y de la construcción del texto? Sí. De la planificación del texto, porque hasta ahora no hemos construido el texto, de la planificación del texto. Bueno, yo lo entendí así, profe, que tocaba tener un tema principal, de acuerdo a la teoría del árbol, entonces tenemos que primero definir el tema principal y sacar como las ideas o como objetivos que puede tener ese tema principal y escoger de esos objetivos de cuál es el más importante hablar para referirnos al tema principal. Correcto. Cris, ¿puedes complementar con algo? ¿Qué entendí? Básicamente buscamos un tema macro, ¿cierto? Pensamos en lo que quisiéramos hablar, miramos todas las opciones y todas las caras que tiene ese tema, ¿cierto? Y empezamos a identificar qué quisiera yo como escritor, ¿cierto? De qué hablar. Entonces, luego empiezo a mirar las características, a quién va a afectar más, y a medida que yo voy desglosando, como usted dijo, peluqueando, yo digo, como depurando, sacando todo lo que de pronto a mí como escritora no me llama la atención, y empiezo a identificar un poco más como el punto fijo a donde debo dirigirme para escribir. Muy bien,
Entre todos han construido un muy buen concepto y gracias por las aclaraciones, Cris, porque es que la mayoría de los problemas que tenemos al escribir es que queremos empezar solamente con lo que propusimos acá. Voy a hacer una crítica del sistema de transporte y cuando empiezan a aparecer temáticas y temáticas y temáticas, yo quiero abarcarlas todas y eso es imposible. Por lo tanto, va de lo grande a simplificar las ideas y poder llegar a una muy manejable, a una muy concisa, a la que yo le pueda hacer la investigación del caso y pueda plantearla decorosamente. Nicolás tiene la mano levantada y Lucho tiene la mano levantada. Nicolás, adelante. No, profe, pues era como a conclusión, es básicamente no escribir por escribir, no es, digamos, tan solo lo que yo quiera, sino también, pues hay un porqué anterior. Yo, digamos que lo traigo recordando las 5 Ws y pues ahí sería, hay un porqué. Y empezar a desglosar eso, digamos, un cómo, un para quién, un cuándo, y pues todo eso fue lo que hicimos ahorita de, bueno, quién utiliza más este tipo de transporte, por cuál nos vamos a ir, que sería más o menos ese. Eso fue lo que yo entendí, profe. Sí, muy bien, muy bien. Lucho. Solo colocándolo en palabras distintas a lo que dice usted, profe, es hacer una escalada o desescalada de lo general a lo particular. Exacto. De cierta manera uno siempre, digamos, si ya se sabe específicamente de qué se va a hablar, igual tú vas a hablar del medio de transporte en general y en algún momento del texto vas a de pronto mencionar los taxis por comparar o algo así, pero todo el texto va a girar es en lo particular que tú ya escogiste. Y eso igual le da una flexibilidad también al escritor en el momento de poner palabras que tengan un contexto y se entienda pues con más facilidad. Muy bien. Es que si no, la escritura se vuelve un dolor de cabeza y todo el mundo abandona el ejercicio de escribir. ¿Por qué? Porque se ve inmerso en un mar de temas que no sabe cómo conectarlos y entonces es muy fácil que el texto colapse. Cuando yo empiezo a depurar y empiezo con una cantidad de ideas y las meto dentro del embudo, cuando ellas ya van liquiditas y van bajando, esa botella sí se puede llenar. Mientras tanto, no. Entonces, cuando ya hice todo este ejercicio de depuración, cuando ya elegí y fui simplificando, no me interesa, no me interesa, no me interesa, esto sí me interesa, entonces voy a ver qué es lo que puedo hablar de eso y puedo implementar la metodología del árbol pensando en causas y consecuencias. Podríamos hacer gráfico el tema de las causas y consecuencias de Transmilenio, pero aquí todo el mundo las conoce. ¿Cuál sería la misión? Empezar a investigar cada una de ellas, cómo se conectan y qué tipo de argumentación voy a tener yo aquí, y ahí es donde empiezo a investigar. Hay un estudio que dice esto de acerca de este tema. Por ejemplo, en este momento Transmilenio está desbaratado. ¿Qué hay que hacer? Y en este momento preciso, el sistema colapsa, los sistemas de transporte de personas colapsan en la mayoría de las ciudades capitales por culpa de la vandalización de las estaciones y por estar cerrados y por una cantidad de cosas, y creo que el sistema de transporte público de pasajeros va a colapsar. Eso lo están diciendo los que saben, ya los de Barranquilla cerraron, aquí hay graves afectaciones, no está funcionando de forma normal, o sea que tiene que haber, o sea, todo lo que invertimos en lugar de mejorar, hemos venido, digamos, viendo cómo se ha desbaratado, entonces va a tocar hacer replanteamientos específicos. Entonces, para eso me sirve a mí la metodología del árbol, para pensar en las afectaciones de las personas, para pensar en las afectaciones económicas, para ver de qué manera se le puede dar una mano al sistema, qué va a pasar. O sea, son muchas las variables que yo puedo tener. Obviamente tengo que pensar en quién va a ser mi lector. Obviamente tengo que pensar qué es lo que yo quiero demostrar con ese texto. Cuando yo me anticipo a planificar, ya me voy a sentar con un montón de ideas que están en unas hojas que yo voy a revisar y que voy a decir, no, es que yo dije que esto no iba a hablar y lo tacho, pero siempre caigo allí. No estoy demostrando causa-efecto. Entonces empiezo a encontrarme conmigo mismo, con mis apuntes y con mis cosas y a ser muy claro y preciso. Si uno hace esta depuración y le pone una metodología, termina escribiendo bien. Querida Cristina, ¿cuál pregunta vas a hacer?
Profe, me surge una duda y es, si yo al hacer este análisis o cualquiera al hacer el análisis del árbol, me doy cuenta que ya mucha gente ha escrito sobre eso. Eso es lo que le pasa a los proyectos de investigación. Cuando la gente ha escrito demasiado, yo ya tengo un reto personal y el reto personal es o yo supero lo ya escrito o no escribo de eso. Y empiezo nuevamente a pensar cuál sería el foco de esa información y por qué me iría. Porque normalmente, ¿qué haces tú? ¿Escribes para escribir de lo mismo o escribes para abordar un tópico que es de interés general? ¿O escribes porque es el vacío que estás llenando con tu escrito de algo que la opinión pública quiere saber? En el caso tuyo, pues como comunicadora social, pero uno, por ejemplo, al escribir desde su profesión, muchos tienen revistas de su gremio, muchos tienen publicaciones y lo que hay que hacer hoy en día es tratar de incrementar el número de escritores y la experiencia de escribir, porque pues es interesante comunicar a partir de eso. No siempre tiene uno que estar en el plano pasivo del lector. Póngase en el plano activo del escritor y genere algo, proponga algo. Es decir, todo el mundo, el que no practica, o sea, la práctica es la que hace el maestro, y el que no practica pues se queda sin explorar. Entonces, si es de verdad que uno tenía que escribir un libro por lo menos antes de morirse, hagamos el ejercicio. En este momento de su vida académica es fundamental, porque cuando lleguen a séptimo van a empezar a pensar en su proyecto de investigación. Para muchos el proyecto de investigación y el resultado ha sido el plan estratégico de un proyecto productivo, del origen de una startup que podrían empezar a gestionar como modo de vida. Entonces, es necesario empezar a escribir. Todos los proyectos que necesitan, por ejemplo, algún tipo de financiamiento, cuando uno los presenta, tiene que escribir muchísimo y tiene que escribir las justificaciones y tiene que presentarlo con los objetivos, tiene que presentarlos estratégicamente, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, y volvemos nuevamente a las 5W, eso ya pues lo había mencionado. Pero todos los profesionales escribimos alguna vez en la vida. Ustedes, si presentan una propuesta de lo que ustedes están pensando ofertar a un determinado mercado, pues van a tener que escribir. Pero si ustedes le van a llegar al cliente con una mano de aspectos todos por allá, como tratar de meter una bolsa de anzuelos o anzuelos a una bolsa, básicamente no van a entregar una empaquetadura bien bonita, un producto bien hecho donde sea fácil sacar los elementos de la caja. No, van a llegar con una propuesta que es una bolsa de anzuelos, y entonces nadie le mete la mano a una bolsa de anzuelos, porque lo primero que pasa es que uno se pica, se corta y no le dan ganas de meterle la mano a eso. Las propuestas de uno como profesional de los proyectos tienen que ser muy claras y tienen que ser comerciales y tienen que ser vendibles. Entonces, si ustedes como administradores, como gerentes generales de compañía, no van a saber vender sus ideas, pues obviamente se van a quedar en un nivel muy central, muy común, donde no van a tener la posibilidad de brillar y de sobresalir. Y estas competencias comunicacionales les hacen cambiar la vida. Por eso es que lo planteo. ¿Te quedó más o menos así como claro, Cris? Sí, señora, gracias. Ok, muy bien. En esta estrategia de planificación debo tener en cuenta varias cosas. Lo primero de ellos es que yo tengo que recurrir a diversas técnicas de organización de las ideas. Una sería la teoría de las 5W, otra sería la teoría del árbol, la metodología del árbol, que es la que les acabo de presentar, con una relación causa-efecto, luego de haber depurado, que me parece que es como la más pedagógica de todas y la que podría hacerme focalizar. Ustedes han estado haciendo el ejercicio de las 5W todos los días con su noticia y han estado identificando el foco. Eso nos ayuda a ustedes específicamente a focalizar ideas. Y esta metodología, pues, a plantear una serie de variables que podría llegar a tener el escrito para cumplir el objetivo propuesto. Pero obviamente me tengo que organizar. Si fuera una profesora loca, les diría, listo, entonces ustedes hoy van a escribir de, no sé, van a escribir de la reforma a la salud, que va a ser el objeto de crítica de Vargas Lleras este domingo en su sección o por donde él escriba.
Y entonces uno dice, uy, el desempeño del Ministerio de Salud en tiempos de pandemia. ¿Y de qué voy a hablar? Pues no, listo, entonces escriba. Perfecto, ya escribió. No, así no son las cosas. Por eso es que la gente no escribe, porque no le pone una metodología. Entonces, lo primero, aplicar una técnica de organización de las ideas. ¿Cuál es la meta? Focalizar, identificar cuál es el foco de mi escrito, qué es lo que es más importante, qué es lo que, donde yo tengo que poner el ojo ahí para poder desarrollar una cantidad de cosas. Muy bien. Determinar cómo será el texto. Este texto tiene una graficación, este texto tiene, digamos, la ayuda de los textos discontinuos. Entonces, en parte, los textos continuos son aquellos que son solamente utilización del recurso idiomático o de la lingüística o de la estructura lingüística para podernos comunicar. Uso del idioma como tal. Pero cuando yo involucro gráficas, cuando yo involucro tortas que me van a indicar porcentajes y todas estas cosas, es una forma también de leer. Voy a incluir esto para los periodistas. La graficación o la diagramación de las revistas es muy importante. Tiene que ser muy agradable a los ojos de quienes las leen. Tiene que haber una fotografía muy bonita. Fíjense que, por ejemplo, yo le hago una crítica grande a nuestra página de la universidad. Y la crítica grande que hago, que entre otras cosas, tengo que reconocer que hoy en día esa página, esa plataforma Moodle es mucho más amigable ahora y mucho más agradable de ver. Antes era un ladrillo completo, porque tenía demasiada información, no estaba clasificada. Pero si yo le hago una crítica desde el punto de vista de comunicación, alguien que me diga las fotografías son de colombianos o son de extranjeros. Porque esos muchachos, todos los que aparecen allí, todas las niñas que aparecen allí, no son de nuestro perfil. Se preocuparon por poner unas morenas y se preocuparon por poner trigueñas y se preocuparon por poner rubias. Y se preocuparon por poner unos muchachos, sí, muy bonitos y muy elegantes, pero la fotografía de esa página fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque todos a las claras se nota que ninguno nació en Chipchombia. Y para mí eso es grave desde el punto de comunicación. Y todo comunica la forma, comunica el color, comunica el texto, la fotografía. Entonces yo tengo que determinar qué ayudas va a tener ese texto, cómo lo voy a escribir o si simplemente allí, por ejemplo, es solamente texto continuo. Analizar los elementos de la situación comunicativa es muy importante. Y esto quiere decir a qué me estoy comprometiendo, por ejemplo, cuando hago determinadas aseveraciones. Yo a mis estudiantes de comunicación, por ejemplo, ahora que estoy con opinión pública, un día le dije a unos niños que tengo en clase, les dije, bueno, van a hacer este ejercicio de buscar dentro de lo que hay en YouTube, van a buscar una noticia que haya sido planteada de manera diferente en distintos medios de comunicación, que obviamente despisten a la opinión pública porque uno, como receptor de la información, no sabe a quién creerle. Ese capítulo en opinión pública se llama opinión pública versus opinión publicada. Obviamente tenían una cantidad de argumentos para poder llegar allá. Y llegó una niña que me trae un PowerPoint, ella determinó cómo iba a ser su presentación de su ejercicio, de su taller, me hizo un PowerPoint maravilloso. Y le digo yo, bueno, y entonces, ¿qué conclusiones sacas de allí? Y me da 4 conclusiones que son absolutamente tendenciosas. Una, todos los miembros de la policía son corruptos. Son muy pocos los miembros de la policía que vale la pena que estén en esa fuerza. Cuando yo vi eso, yo ya pues me quería morir. Y de ahí en adelante de ese calibre le dije yo, mira, yo te acepto esto en la percepción de una persona de un análisis de colegio, pero yo como comunicadora social no te lo avalo, y no te lo avalo porque tú me vas diciendo en este momento sobre qué estudios está anclada la aseveración número 1, la 2, la 3 y la 4, porque tú ya estás en 4º periodo y de aquí en adelante tienes que ser absolutamente responsable de lo que dices. Entonces, si tú estás involucrando en ese concepto
a la policía y estás diciendo de A, B, C, D, E, de F y de G, me dices dónde está el estudio de eso. Y entonces ella dijo, sí, profe, yo la verdad no, lo que yo estoy diciendo no tiene que ver con nada. Entonces yo tengo que analizar qué estoy diciendo verdades, ¿quién me respalda? ¿Dónde están los estudios? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Una denuncia o simplemente estoy haciendo una información o estoy recopilando datos? Hay profesores que le dicen a uno, haga un ensayo crítico de una situación y uno se refiere es a las opiniones de todos, pero la de uno nunca. Entonces, ¿dónde quedó la posición crítica a quien le pidieron el ensayo? Es muy importante focalizar eso. La otra cosa es formular con palabras el objetivo de esa comunicación. ¿Yo qué voy a hacer? Quiero informar, quiero conmover. ¿Qué quiero hacer? Quiero criticar, y eso tiene que ser evidente con el texto. Y consultar fuentes de información diversa, porque si bien es cierto, uno escribe de lo que uno conoce, siempre el escritor tiene que estar investigando y buscando información, y además tiene que argumentar dando crédito. Es decir, como dijo fulano de tal, lo planteó en un libro y en el libro decía tal cosa, abro comillas, o esto lo dijo en una entrevista de televisión, o este es un autor muy reconocido que asegura que, sin embargo, yo no pienso eso. Si mi escrito es crítico y si mi escrito permite plantear mi opinión, yo puedo empezar a contrastar cosas, y ahí es donde está la riqueza y la profundidad de un escrito. Pero todo eso se planifica. ¿Por qué? Porque yo lo saco y hago las anotaciones. Como decía Iván, yo tengo las partecitas acá y voy chuleando. Ah, ya conté con esta ya utilicé este recurso, ya hablé de este fulano de tal, entonces ahora voy a hablar de este que tengo aquí en particular. Esa es la planificación del escrito. Lucho tiene la mano levantada. Qué pena, profe, no. ¿No? Ok. No. Bueno, muy bien. Entonces, simplemente para cerrar esto, es muy importante también tener en cuenta qué fuente estoy utilizando desde mi computador. Las fuentes que están en los ordenadores, en los computadores, unas son para escribir y otras tienen la finalidad de ser un poco más estéticas. Entonces, les recomiendo las romances que son como esta Baskerville Old Face, Bookman, Century, Woody, Perpetua, Book Antigua, Centaur, Garamond, Lucida y Times New Roman. Y ustedes van a decir, ah, profe, pero la más familiar de todos se llama Arial y no está. Porque Arial está en toda la mitad. Arial está en toda la mitad de unas fuentes que de alguna forma son para avisos, son para publicidad, son para una tarjeta, pero para escribir, ustedes tienen que utilizar una fuente que sea clara, que la A se entienda como A. Hay unas que son como para graficar y son muy elegantes y uno no entiende, no diferencia las vocales, o no entiende la diferencia entre una L, una T y una I. Y uno como lector empieza a trastabillar. Si hay algo bien cansón para uno como lector, es escribir lo que no entiende. Entonces, cuando uno lee y se cae, es porque está mal escrito. Pero cuando uno duda y uno tiene que parar frente a la lectura porque la fuente no se sabe qué letra es y no conozco la palabra, es culpa del escritor. El escritor tiene que utilizar una fuente como estas que les digo, que tiene muy claras con colitas y gorditas las M's, las N's, una diferencia entre una G y una Q, por ejemplo. Entonces, es muy importante identificar la fuente con la que escribe. Como sus profesores que vienen ahora son bastante exigentes, entonces hasta acá vamos a dejar este tema para que puedan comer alguito, hacer otras cosas, estirar esas piernas y prepararse. No les he dicho, no hay examen todavía, muy probablemente hacemos la evaluación hacia el miércoles de la semana que viene. Por ahora no se preocupen por la evaluación, el lunes habrá noticia, pero no nos vamos a tomar una hora de noticias y de palabras nuevas. Nos vamos a tomar apenas 30 minutos entre los dos ejercicios. Vamos a empezar a ser un poco concretos y vamos a utilizar el tiempo de la manera que esta asignatura lo requiere. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran saber? Andrea levantó la mano. Adelante, Andreita. Sí, profe.
una dudita que nos quedó es la exposición sobre la carrera, profe, jueves y viernes o únicamente el viernes, las tres carreras. Voy a hacer el cronograma para que todo el mundo lo tenga, con exposiciones y con todo. Y ya se lo entrego a Margarita y se lo entrego a Cris para que lo vean y lo compartan. Yo creo que solo un día porque son solo 3 grupos. Son 3 grupos nada más. Sí, exacto. Exacto. Paulita, perdón, ya Andreita hizo la pregunta. Juliana, alcancé a ver, Paula. Sí, profe, gracias. Bueno, es algo, un comentario, profe. Yo ya tengo mi oración, yo te la envié al correo, no sé si tú de pronto la viste. Su merced me la envió, pero necesitamos el resto de las oraciones, entonces... Pero sí, para alguna modificación o algo así, ¿no? Sí, pero pues es una frase muy, muy corta, entonces... Ah, más extensa, ¿sí? Sí, porque es un concepto el que estás manejando, de una palabra, con respecto a un libro. Entonces, por lo menos un pequeño parrafito. Eso nos hace falta ok, también. Porque fue como una oración que yo me pensé. Ah, ya, muy bien, muy bien. Sí, Que yo pensé, porque pensar no es un verbo reflexivo, que yo pensé. Los verbos reflexivos son los que hacen la acción sobre uno mismo, ¿sí? Entonces, me peino, me baño, me río. Pero los verbos reflexivos son donde esa acción recae sobre mí y ahí sí está antepuesta el me. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, gracias, muy bien. Bueno, un abrazo para todos y que tengan una linda clase. Hasta el lunes, profe, que descanse. Gracias. Hasta el lunes, buen fin de semana. Profe, Gracias. también un aporte rapidito. Hay personas que de pronto no hemos participado en la noticia ni en las palabras. De pronto, Margarita, o tú ya tienen un listado, pues que las personas que falten, pues tengamos la oportunidad de aportar en ese tema. Eso me parece porque eso da puntos. Sí, eso da puntos. Sí, profe, yo no he podido participar porque siempre con los... Sí, porque yo no he vuelto a participar para que pueda participar otra persona. Profe, sí, es que eso es lo que, disculpen que les diga, pero es que como ya me están escribiendo que los apunten para el lunes. Y como los que llegan de primero, pues voy haciendo la lista, pero es que es muy difícil ponerme a revisar quién participa, quién no participa, entonces que los compañeros que ya participaron no vuelvan a participar y les den la oportunidad de dar a los demás. Profe, qué pena interrumpirlos. Profe, tú que llevas como las anotaciones ahí, darle prioridad de pronto a los que no hemos participado. Sí, voy a hacer un ejercicio, eso va a ser creo que toda la mañana del domingo. Me voy a sentar a ver quiénes tienen puntos ya, quiénes tienen participación y les escribo todo para que lo tengan y para que tengamos prioridad sobre los otros. Margarita, muchas gracias, profe. Si necesitas ayuda, con mucho gusto te colaboro porque yo sé que eso es un trabajo tedioso también. Entonces, si quieres, yo te ayudo. Bueno, Andra, me mandas el teléfono con le mandas el teléfono a Margarita, ¿ella ya lo tiene? Sí. Bueno, listo. Bueno, besos a todos. Por favor, Pero sí, yo tengo una última pregunta. Quisiéramos saber cuánto tiempo. Querida Juli, ¿cuánto tiempo son las exposiciones? Eso yo lo voy a poner acá porque tenemos 17 grupos, bueno, 16 grupos. Vamos a ver en 3 días cómo se divide y cuánto tiempo hay. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, por favor, se cuidan. Gracias, profesora. Feliz noche. Que Mucho COVID en la calle. Descansen, compañeros. Chao, adiós. Oscar, su merced debería contar de la moringa, porque eso está ayudando con el COVID. Sí, señora. Bastante. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Vas a hacer una noticia de moringa, ¿ok? ¿Listo, profe? Bueno, ok. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Chao.